Muy buenas a todos. Ya estamos en el despunte, la pauta de la información nacional en Nicaragua y el mundo. Radio El Pensamiento 880, las 24 horas del día, transmitiendo online. Estamos en TikTok, YouTube, Spotify y Facebook. Eh, Iniciando nuestras informaciones, las universidades miembros del CNU inician este lunes el proceso de matrícula de estudiantes de primer ingreso para el año 2025. Son más de 53.000 estudiantes de primer ingreso los que estarán matriculándose en las diferentes carreras. Este es un informe que está dando el CNU. O sea, yo sigo insistiendo, la población, en la medida que se educa más, la tendencia es a que el país crezca. Siguiendo el ejemplo de China, ¿eh? Mao impulsó la educación en China, él era maestro, y eso da lugar a que ahora China sea la segunda potencia en importancia en el mundo y seguramente la primera en los próximos años. Por otro lado, la deuda externa total aumentó en 130.5 millones de dólares con respecto al saldo del trimestre anterior, como resultado de aumentos de 113.1 millones de dólares en la deuda externa pública y 17.4 millones en la deuda externa privada, informó el Banco Central. Está muy activa la economía definitivamente en el país según el informe del Banco Central. Por otro lado, se ha iniciado por parte del MINSA la vacunación contra el virus de la papiloma humana. El otro día les expliqué que la papiloma, que son unas verrugas que salen en las partes íntimas de las personas, se transmiten en los inodoros y por contacto directo, ¿verdad? El Ministerio de Salud indicó que la campaña de vacunación contra el virus humano continuará protegiendo a las niñas contra el cáncer cerviuterino. En Managua el lanzamiento se realizó en el Centro de Salud Francisco Morazán. Se le hizo al fin la cosa a los Estados Unidos. Parece que TikTok se lo van a vender los chinos a Elon Musk. Esto informa, digamos, la agencia Sputnik de Rusia. Dice, funcionarios chinos están evaluando la opción de venderle las operaciones estadounidenses de TikTok a Elon Musk si la empresa matriz no logra evitar la prohibición de esa red social en el territorio de Estados Unidos, comentaron personas al tanto de la situación. Según la fuente del medio, los funcionarios de Pekín quieren que TikTok siga siendo propiedad de ByteDance, mientras la compañía recurre ante la Corte Suprema de los Estados Unidos la ley federal que prohibiría la plataforma en Estados Unidos. Sin embargo, en la audiencia del 10 de enero, los jueces dieron a entender que se inclina por respaldar esa prohibición. En Estados Unidos han insistido que a través de TikTok están espiándolos a ellos. La verdad es que TikTok se le ha ido arriba a Meta o Facebook, ¿verdad? Que se llama también. Y eso, digamos, no les ha gustado. Sencillamente hay un avance en el mundo tecnológico y Estados Unidos, si se descuida, se queda atrás. Ya se quedó atrás Europa, ¿verdad? Por otro lado, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que intentará reunirse con Putin muy rápidamente después de su investidura. Según sostuvo en una entrevista con Newsmax, cuando se le preguntó sobre sus planes para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, Trump dijo, solo hay una estrategia y depende de Putin. No me imagino que esté muy emocionado por cómo ha ido, porque él tampoco le ha ido precisamente bien, dijo Trump. Bueno, de todas maneras, la OTAN ha sido derrotada plenamente
y el armamento de Occidente ha demostrado que es inferior al ruso. Sencillamente me baso en esto, en las informaciones de los grandes medios de comunicación. Por otro lado, el INITER informó que para esta semana se espera la presencia de sistemas de alta presión. Vienen los calores y están empezando temprano en Managua. Yo les he venido diciendo que las noches son calientes y la madrugada fresca, pero las madrugadas también empiezan a convertirse en calientes. Dice INITER que esto va a generar un ambiente caluroso en la semana, temperaturas que rondan los 34 grados, esperándose valores entre 31 y 35 en lo que es el Pacífico y entre 28 y 31 en la región norte del país. O sea, se va a calentar Jinotega y Matagalpa, ¿verdad? Las mínimas estarán entre 17 y 20 grados en lo que es la parte más alta del país, entre 20 y 24 en el occidente y el centro de Nicaragua, dijo el INITER. Bueno, pues hay que prepararse para los calores, empiezan temprano ahora, y ahora esperar mayo con la primera lluvia. 26 son las personas que han muerto en esos terribles incendios en Los Ángeles, California, y en su contorno, ¿verdad? Es terrible lo que está pasando. Realmente se habló de un movimiento sísmico en las últimas horas en Los Ángeles. Recuerden que ahí hay una gran falla, ¿verdad?, de tierra, y siempre se ha temido un gran terremoto también en California, pero en la falla de San Andrés, que atraviesa prácticamente todo el estado. Es una enorme zanja. En eso constituye la falla. Por otro lado, la vicepresidenta doña Rosario Murillo informó que los casos de malaria y dengue se mantienen en relación con la semana anterior. La dirigente subrayó que gracias a Dios no se registran enfermos con leptospirosis. Rosario siempre está pendiente de la salud y de la educación del país. Por otro lado, un total de 18 millones de plantas forestales y frutales serán sembradas durante 2025 como parte de la campaña de reforestación verde, que te quiero verde. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno sandinista a través del Ministerio del Medio Ambiente y el Marena, tiene como objetivo proteger, conservar y restaurar los bosques, suelos y biodiversidades de Nicaragua. Bueno, entre más árboles se siembren, por lo menos hay más frescura en el país. Pero recuerden, Nicaragua es caliente, especialmente Managua y el occidente del país. Esas son informaciones relativas a nuestro país, ¿verdad?, en relación con los cambios climáticos, los calores que ya han dado comienzo y lo sentimos desde la madrugada, ¿verdad? Ayer un amplio sector de Colonial Los Robles no tuvo luz durante todo el día. Estaban cambiando un poste y mientras cambian el poste se sientan, fuman, platican, comen, hacen el lunch, la digestión, y realmente la factura de energía siempre llega más alta, con todo y que no se da el servicio correspondiente, ¿verdad? Pongo en conocimiento de las autoridades de la empresa eléctrica de situaciones como esta. Mientras, además de Estados Unidos y España, hay petroleras italianas en Venezuela. O sea, están buscando, digamos, cómo desestabilizar a Venezuela, pero ahí están presentes y están explotando los recursos de Venezuela. De tal manera que ahora, digamos, supuestamente exilados venezolanos están haciendo ataques en una serie de embajadas en el mundo entero. Claro que en todo esto están los servicios de inteligencia de Occidente, ¿verdad?, que les proporcionan las bombas que ponen en las embajadas. Esto es un atentado terrible. O sea, aquí se habla de democracia, pero la tal democracia es una palabra que han venido prostituyendo. Esa es la realidad de todo esto. Esta María Corina Machado, mientras dormía en su casa tranquila, su casa es la embajada de Holanda.
todo el mundo lo sabe, y si quisiera el gobierno de Venezuela ya lo hubiera capturado. Hacían el escándalo Uribe, Duque y una serie de corifeos que tiene Estados Unidos en el continente. La verdad es que nunca fue secuestrada ni fue hecha presa. Sencillamente así. Ella misma lo reconoce y lo desmintió a estos tontos, ¿verdad? Con el cuento del secuestro. Quería hacerle un llamado yo a los consumidores, especialmente en los supermercados. Hay muchos productos vencidos. Y entonces los supermercados lo que hacen es rebajarlos. En el caso de la Unión lo hemos visto. Entonces tal vez se vencen al día siguiente y los ponen baratos. Mucho cuidado, que pueden resultar venenosos. Hace falta que el MINSA haga una mayor supervisión de los productos que se expenden, especialmente las conservas en los supermercados. Las carnes también tienen vencimiento, ¿verdad? Antes esto se hacía aquí en Nicaragua y necesitamos retomar esta situación. Es como la farmacia. Antes en Nicaragua había, digamos, farmacias de turno. Recuerdo la farmacia Trébol que incluso quitó las puertas de la misma. Eso fue hace muchos años. Y atendía las 24 horas del día. Esta farmacia era de mi papá, don Reinaldo Teffel, ¿verdad? Y atendía a la gente las 24 horas del día. Eso de los turnos han desaparecido y ahora las farmacias normalmente operan como pulperías. Abren y cierran por turnos, digamos, específicos, pero no como antes ocurría, en que habían farmacias de turno donde uno podía concurrir. Hoy en día, digamos, si en una emergencia uno va al Hospital Bautista en Managua, es lo único que hay, ¿verdad? Si se necesita una medicina. De ahí el resto de las farmacias operan sin turnos de 24 horas como lo hicieron en una época. Ojalá que esa época vuelva. Y en ese sentido, pues yo le sugiero al gobierno que imponga esta situación a la farmacia, porque la medicina cada día está más cara y las ganancias son muy buenas para ellos. De tal manera que las farmacias en los barrios, por ejemplo, venden el producto a determinado precio, pero donde están las grandes cadenas farmacéuticas, aquí en Nicaragua hay un descuento de un 30 y un 35% que le dan a las farmacias de los barrios. O sea, el pobre está pagando más en ese sentido. Porque normalmente estas grandes farmacias o las cadenas farmacéuticas aquí se concentran en el área comercial de Managua, que es en las inmediaciones del gimnasio Alexis, Metrocentro y otros lugares, digamos, de la nueva Managua, que ahora está teniendo un centro que parte a través del Metrocentro y la catedral que está enfrente, ¿verdad? En los Estados Unidos están criticando a Trump porque dicen que quiere el espacio vital igual que Hitler, igual que Hitler. O sea, estamos viendo en Trump, digamos, una posición como la de Alejandro Magno, pero en el siglo XXI. Él quiere Groenlandia, él quiere el canal de Panamá, entre otras cosas, ¿verdad? O sea, quiere apropiarse de terrenos ajenos. Y le parece a él que está en el siglo XIX, ¿verdad? En que podía hacer esas cosas. Estos son otros tiempos. Y no creo que el mundo le permita, digamos, decir esto es mío porque yo quiero y si no les mando al ejército. En Groenlandia, digamos, hay un gobierno autónomo. A pesar que no hay una gran población, es la isla más grande del mundo, permanece congelada. Pero seguramente lo que ambiciona son las riquezas que tiene en el subsuelo esa enorme isla helada que se llama Groenlandia, muy cerca del Polo Norte y al norte del continente americano, ¿verdad? Hitler decía que quería el espacio vital para Alemania y empezó a extenderse por toda Europa y por eso inició la Segunda Guerra Mundial. Primero atacó Polonia
y se venía apropiando de una serie de países, como quiere Trump, se lo estaban permitiendo, ¿verdad? Pero cuando atacó a Alemania, digamos, había convenios entre Alemania, Inglaterra y otros países y empezó la Segunda Guerra Mundial que dejó tantos muertos. Es el conflicto que más muertos ha dejado en la historia del mundo. Ahora Trump quiere todo, ¿verdad? Se quiere llevar Groenlandia, se quiere llevar el canal de Panamá. O sea, son cosas que no encajan definitivamente en el siglo XXI. Por otro lado, hay una definición que hacen los analistas que este Boric del Partido Comunista de Chile y con esa bandera llegó a la presidencia, es el gran traidor que hay. Y el gran topo es Lula, es Stenobrick. Y Boric, por otro lado, digamos, reniega y se rasga las vestiduras en contra de los gobiernos de izquierda. O sea, cada día que pasa seguimos aprendiendo, ¿verdad? Se ha hecho a un lado lo que es la ideología y el idealismo, y ahora lo que priva son, digamos, las partes objetivas de la vida, ¿verdad? El materialismo. Y por ese lado vemos a Boric. A mí me da risa ese sujeto, ¿verdad? Yo creo que el calificativo de Pinochetito, digno heredero del general Pinochet, acertado, ¿verdad? Como dijo Jesús, por su hecho los conoceréis, y nosotros vemos la actuación de este Boric y vemos la de Lula también. No hay que engañarse en todo esto. Por otro lado, la gran crisis que en estos momentos afecta a Estados Unidos y a Europa es casualmente por el destino de los recursos de estos países para asuntos sociales que lo han destinado a la guerra de Ucrania. He dicho bastantes veces de que ahí lo que hay es un grupo de ladrones, lo saben bien los Estados Unidos, lo saben bien los europeos, pero vamos a ver ahora con la llegada de Trump. Yo espero que le pidan cuentas a Zelensky, que es uno de los grandes ladrones que ha tenido la historia universal, y bien lo definió Trump la vez pasada. Dice que es el mejor vendedor que conoce. Cada vez que llega a los Estados Unidos se lleva miles de millones de dólares. De suerte, pues el periodo de Biden se está terminando, y que ha hecho un gran despilfarro de la cosa pública en los Estados Unidos, y lo ha endeudado más con esa deuda que tiene, digamos, que es la más grande del mundo. Pero se le han destinado tanto dinero y tantos recursos descuidándose los programas sociales con el fin de que debilite a Rusia, y realmente no lo han debilitado. Los rusos han demostrado que tienen más capacidad y más armamento en el área militar que todo Occidente junto, ¿verdad? En el caso del comercio mundial, para que ustedes se den una idea, el 80% de los carros eléctricos que hay, que aquí todavía el carro eléctrico no ha penetrado mucho, son chinos. ¿Qué es lo que pasa? Empresas como Mercedes-Benz, por ejemplo, Volkswagen y otras de europeas se han venido al suelo porque carecen de materia prima, mientras esta arpía de la Ursula von der Leyen sigue promoviendo sanciones contra China. China responde de manera recíproca y no le vende materia prima para sus carros eléctricos, entonces se han vuelto no competitivos, ¿verdad? Esos son los resultados de estas sanciones que han sido inventadas y que son, como dicen los mismos europeos, un tiro en el pie para ellos mismos. Las sanciones se revierten, que es lo que nosotros hemos visto. Ahora se están empajando en Venezuela, porque querían que a la fuerza este lelo de González, Inmundo González, llegara al poder, pues si no ganó las elecciones. Y no es la promoción que hay
de parte de Occidente de la democracia. Me parece que la palabra democracia la han prostituido, ¿verdad? Decía un compadre que yo tenía panameño, el padrino de Landaví, que ya murió, democracia para mí, ¿verdad? Él era panameño, fue cónsul aquí en Nicaragua de Panamá. Democracia para mí, eso es lo que estamos viendo. O sea, si no está en el orden de los demócratas, que lo promueve la arpía la que les mencioné en Europa, y la política de Estados Unidos, entonces no sos demócrata, hay que derrocarte. Hacen que se repitan las elecciones en Europa porque la gente está cansada de la guerra en Ucrania y la crisis que ahí hay, y presionan y amenazan con sanciones cuando partidos que no están de acuerdo con esa guerra ganan las elecciones y tienen que repetirlas y vuelven a ganar. Estos partidos que están en contra de la guerra, ¿verdad? El carro europeo, además de ser más caro, son inferiores. Es un informe que hay en estos momentos en la prensa internacional. El más afectado de esto es Alemania. El Mercedes-Benz ha pasado a la historia como uno de los mejores carros del mundo, y es la llegada del carro eléctrico, que por cierto no tienen todavía gran autonomía. Aquí en Nicaragua en estos momentos no da bola el carro eléctrico, porque por ejemplo para ir a Ocotal o Somoto, allá no hay recarga de energía de los carros eléctricos, y entonces se quedarían a medio camino. O sea, lo mejor en estos momentos, pienso yo, es el carro híbrido, o sea, que tenga capacidad para moverse eléctrico y capacidad para moverse también con combustible. Para países como el nuestro, si quieren introducir el carro eléctrico, Autonica, Los Pelas y Dechón, que se dedican a ese negocio, el híbrido. El carro eléctrico aquí no puede dar bola en estos momentos mientras no tengamos suficientes abastecedoras de energía para los mismos, aunque los chinos ahora están haciendo un carro que se recarga en casa, ¿eh? Pero es más tardado la recarga. Pues, por lo menos hay que dejarlo cargando toda la noche, y la recarga completa es de 24 horas, me decía Alan David, que es experto en carros, ¿verdad? Y sabe mucho de eso. Son 26 muertos en los incendios estos de California. Es terrible lo que está pasando. En el transcurso de esta audición de hoy vamos a presentar un reportaje especial. Modesto está a cargo de eso, Modesto García, que es uno de mis mejores colaboradores, sobre alguien que dijo, un artista en Hollywood, que Los Ángeles no necesitaba de Dios. Ahí está el incendio, ¿no? En Venezuela, digamos, la intención de Maduro y de su gobierno es proteger a esta Corina Machado. Esta es la mentirosa más grande del mundo, mentirosa de capirote y aliada de los narcotraficantes, yo lo he dicho continuamente. Y esto se desprende de publicaciones que hizo el mismo Tren de Aragua, que dijo que se oponían a Maduro y se unían a la causa de María Corina Machado y de Inmundo González. Eso fue después de las elecciones, que salieron diciendo ellos que Inmundo había ganado las elecciones. No las ganó, sencillamente así, ¿verdad? Este Zelensky está cambiando el discurso, dice el delincuente en referencia que la llegada de Trump los acerca a la paz. Le anduvo haciendo campaña a Kamala Harris, y a Trump no se le olvidan las cosas definitivamente, ¿verdad? Se expresó muy mal de Trump también. Yo creo que Trump le va a pedir cuenta y lo va a descobijar de la gran robadera que se ha tenido él y su grupo. O sea, estamos observando la llegada de Trump. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero lo mejor de lo que ha anunciado, dice que se va a reunir con Putin, es acabar con esa guerra y a ver si este delincuente, digamos, entrega cuenta de toda la plata que le ha llegado. Me refiero a Zelensky, ¿verdad? Tanto de Europa como de los Estados Unidos. Se han descuidado los programas sociales
en Europa y en Estados Unidos, y se han sumido en una gran crisis por estarle dando plata a este sinvergüenza que está en Kiev. De quienes ya le he dicho varias veces, ahí anda la mujer con un carro de más de 4 millones de dólares y pasa sus fines de semana en Miami y en las principales ciudades europeas. En Japón hubo un terremoto que afectó la isla principal. 6.7, no hay daños reportados hasta este momento. La tierra sigue temblando y estamos viviendo momentos muy difíciles como lo de California, ese terremoto de Japón. En Los Ángeles se habría producido también un movimiento sísmico fuerte. Ya les hablé de la falla de San Andrés, que realmente es un preludio de lo que podría ocurrir en California hacia los próximos tiempos, ¿verdad? No se puede definir cuándo se activaría esa falla que podría acabar con la ciudad de Los Ángeles. Por otro lado, se fortalece la amistad entre Irán y Rusia, y han firmado un acuerdo de asociación estratégica y militar. Realmente el mundo se sigue preparando para una gran guerra que sería devastadora para la humanidad, y ahí coincido yo con Albert Einstein, que decía: la cuarta guerra mundial la vamos a hacer con palos y piedras, porque una guerra mundial nuclear devastaría a la humanidad. Aquí en Managua el clima, que siempre les hablo del clima, amanece nublado, pero está caluroso también. Las noches, como les dije al comienzo, son calientes, las madrugadas refrescan un poco, y el INITER anunció de que se aproxima el tiempo de calor en un país como el nuestro, que es inmensamente tropical. Es todo por hoy. Y la invitación para mañana a esta misma hora en El Despunte, más noticias y comentarios en breve momento.